al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y poder. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Jesús. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú.
que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Canto con gozo al mirar tu poder,
sobre las misiones. He estado hablando varios temas que tienen que ver con la obra misionera y hoy vamos a hablar de un tema que se llama derribando las barreras humanas. Este es el tema, derribando las barreras humanas. Y vamos a buscar en la Biblia, en San Juan, capítulo 4, y voy a dar lectura a este pasaje. Cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? Galilea. Judea está en el sur, una provincia, un estado, y Galilea está en el norte. Y le era necesario pasar por Samaria, es decir, Judea, Samaria y Galilea. Samaria está en la mitad de Galilea y de Judea, Samaria. Le era necesario. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. José, el de la túnica de colores. Y estaba allí el pozo de Jacob, que había sido excavado por Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta eran las 12 del día, era el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, si tú supieras, le está diciendo, ¿quién soy yo? Si tú supieras quién soy yo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua que yo le daré, más bien de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, con el que tú vives ahora, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso está diciendo la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer,
créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, se asombraron de que Jesús hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores a cosechar. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente hablando de Jesús, es el Salvador del mundo, el Cristo. Con este pasaje yo quiero hablarles de 3 barreras. Al considerar 3 barreras humanas, podemos saber que Cristo vino a quitar esas barreras para traer vida eterna. Y yo quiero decirles algo. El ser humano pone barreras y muchas de esas barreras tienen que ver con asuntos de religión, de raza, de nivel social, de sexo, de idioma, en fin, muchas barreras. Y Jesús, al estar en la tierra, caminando, observaba que había esas barreras. Por ejemplo, las mujeres eran consideradas
inferiores que los hombres. Es más, hasta los judíos ortodoxos hoy en día, cuando oran, dicen: te doy gracias, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque no soy mujer. Así dicen los hombres. Te doy gracias porque yo no soy mujer. Y aunque ellos no son como machistas o no tratan mal a su mujer, ellos dicen: es que yo no soy mujer. Y lo tratan de explicar: es que la mujer sufre mucho como madre por su maternidad, por su rol, y te doy gracias porque me salvaste de esa pesada carga que sufre una mujer. Así lo interpretan. Pero otros lo interpretan peor. Ellos dicen: porque yo considero que la mujer solamente está en la tierra para tener hijos. Y algunos decían que la prostituta era solo para el placer y que la mujer solo para tener hijos. Y la tenían como un objeto, a veces de servidumbre. Y Jesús se dio cuenta de todo eso. También había barreras religiosas. Por ejemplo, no podían entrar las mujeres a un lugar donde se hacía adoración. Se quedaban fuera. También los gentiles que quisieran entrar para adorar a Dios no podían entrar. Y había pleitos entre los fariseos, una secta, y los saduceos, otra secta. Y había barreras. Dicen: si tú no eres fariseo, no te vamos a permitir aquí. Entonces había barreras. Por eso, hoy quiero hablar de esas tres: la barrera religiosa, la barrera racial y la barrera de sexo. En este relato que acabé de leer, vamos a mostrarles cómo el Evangelio no tiene ninguna limitación. Vamos a hablar de la primera barrera, la barrera religiosa. Los judíos no se hablaban con los samaritanos, porque ellos decían que los samaritanos eran una raza mezclada, ya no eran puros judíos, o sea, una raza pura. Y es que cuando fueron invadidos por los asirios tenían una estrategia: sacaban a las personas de ese país y los llevaban a otro país, y personas de otro país las traían a este país, y hacían una mezcla para perder su cultura, su lengua, su raza, y que se destruyera. Entonces, los samaritanos eran una mezcla de judíos, no eran puros, era una mezcla que se fueron a vivir en Samaria. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta, él vio que los judíos no querían compartirles el mensaje de Dios a los samaritanos. Fíjese, no. Y por eso los judíos no se llevaban con ellos. Y los judíos ni siquiera pasaban por Samaria. Imagínese como, por ejemplo, que usted quiere ir a Yododeñe. Bueno, un poquito más lejos. Quiere usted ir a Pasco. Y para ir a Pasco, usted tiene que pasar por Yododeñe. Pero dice: no, yo no quiero pasar por Yododeñe. Mejor me voy de este lado por Amatlán, por Apuala, y le doy vuelta para llegar a Pasco. Ellos así, de Judea, tenían que ir a Galilea. Y para no pasar por Samaria, rodeaban todo Samaria para llegar a Galilea. Porque ellos no se llevaban entre sí.
había una barrera religiosa. Ellos decían, nosotros adoramos aquí en Samaria, ustedes adoran en Jerusalén, somos diferentes. Y no se llevaban. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús derribó esa barrera y se puso a platicar con una mujer samaritana. La mujer samaritana se asombró y dijo, bueno, ¿tú por qué me hablas? ¿Tú por qué me pides agua si no nos llevamos los judíos y los samaritanos? ¿Por qué me pides agua? Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide, al contrario, tú le estarías pidiendo agua. Entonces la primera barrera, hermanos, que encontramos y que tenemos que derribar es la barrera religiosa. Yo no sé si a usted le pasó que cuando usted no conocía de Cristo o no se había entregado a Cristo, usted pensaba que el evangelio pues no era el verdadero. Tal vez usted pensaba, mi religión es la verdadera. Pero Jesús les dijo algo. Vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 21. Bueno, 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mucha gente pone barreras religiosas y dice, para mí esta es la verdadera religión. Otro dice, yo tengo la verdadera religión, y cada quien habla de su religión. Cada quien habla de su iglesia, cada quien habla de su ministro, su sacerdote o pastor o que sea. Pero Jesús nos enseñó algo. Hermanos, ninguna iglesia salva. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿O cuál es la mejor o verdadera religión? En términos humanos, ninguna. ¿Cuál es la mejor religión para salvar? Ninguna. ¿Cómo? Algunos tal vez pueden pensar, ¿el cristianismo puede llegar a ser una religión? Sí. Solo como ir a la iglesia, cumplir con ciertas acciones y salir, pero no hay ningún cambio, no hay transformación. Solamente es un ritual, es algo que se hace sin cambio de vida. Entonces, hay religión. Hay personas que van a la iglesia evangélica y cuando salen viven peor que la gente que no va a la iglesia. Conozco una comunidad aquí en nuestros alrededores que no tienen, son cristianos, no tienen una fiesta patronal a un ídolo, a un santo. ¿Y saben qué fiesta hacen? El Día de las Madres. Esa es su gran fiesta del pueblo. Celebran el Día de las Madres hace unos días. Aquí cerquita, Santa Inés. Celebran el Día de las Madres. Y no tienen otro ídolo más que el Día de las Madres. Se emborrachan, hay baile y son cristianos, según. Eso es una religión. Y ellos, los evangélicos, apoyan a los católicos cuando hacen su fiesta. Entonces, cuando los católicos celebran su fiesta, ellos ayudan. Y cuando los evangélicos celebran su fiesta, los católicos les ayudan. Y viviendo una vida de borrachera, de pleitos. Esa es una religión. Así sean cristianos, presbiterianos, es una religión, porque su vida no ha cambiado. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Dice la Biblia, dice Jesús, mira, no es ni en este monte ni en aquel. Es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si alguien les viene a decir, mira, te vengo a hablar
esta es la verdadera iglesia, esta es la verdadera doctrina, ustedes le van a decir, no, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando oramos con alguien que no conoce de Cristo y yo les he pedido, vamos a hacer una oración, ellos inmediatamente voltean buscando ante qué o quién se van a inclinar. Y entonces yo les digo, no se preocupe, no, aunque aquí no hay nada para poder arrodillarnos, inclinarnos ante alguna escultura, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por lo tanto, la barrera religiosa se debe romper. ¿Cuál es la barrera religiosa? Que nosotros no pensemos que nuestra iglesia es la única iglesia verdadera. No quiero confundirles, ¿eh? Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay gente que va a la iglesia y dice, yo voy a la iglesia verdadera, pero su vida no ha cambiado. Más bien lo que debemos de hacer con la gente es no hablarles de una religión, es hablarles de Jesús. ¿Sí me entiende? Es Jesús. Claro que si estamos con Jesús y estamos en su palabra, como Jesús dijo, estamos en el verdadero, pero es Jesús. Siempre cuando usted le hable a la gente de Cristo, háblele acerca de Jesús. Siempre oriente a la gente a Jesús. Siempre. Porque la gente va a buscar errores. Sí, en esta iglesia hay errores, en otra iglesia hay esto, en aquella iglesia. Sí, hay iglesias que tienen errores. Pero es importante que nosotros estemos hablando de Jesús. Entonces, la primera barrera religiosa se tiene que quitar. Segunda barrera, la barrera de la raza. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y hermanos, debemos de quitar las barreras de raza. Algunos no eran judíos circuncidados y los menospreciaban porque no eran judíos los judíos circuncidados. Pero Jesús nos está hablando de que el evangelio no tiene unos cuantos preferidos. El evangelio es para todos, para judíos, para gentiles, para cualquier raza. El evangelio es para todos. Entonces, cuando usted hable de Cristo, hable y predique a toda la gente. El evangelio es para todas las razas. Amén. Mire, quiero decirles, los mormones han cambiado un poco su estrategia de proselitizar, pero ellos enseñaban a través de su profeta líder fundador, José Smith, que solamente la raza aria o los güeros eran los únicos que se iban a salvar, los negros no. Entonces había un racismo. Los mormones, para ellos, eran una iglesia de blancos y no aceptaban a los negros, a los morenos, a los de color. Y ellos decían que en los planetas que ellos iban a poblar en el espacio, los güeros, hombres y mujeres, iban a tener una posición alta y los negros iban a ser los sirvientes y los esclavos de los blancos. Esa no es la enseñanza de Jesús. Jesús, cuando vino a romper la barrera de la raza. Cuando Jesús estaba hablando con esa mujer samaritana,
Los discípulos se asombraron y dijeron, ¿cómo es posible que Jesús platica con una mujer? Bueno, porque Jesús rompió las barreras. Tercera barrera, la barrera del sexo. Como lo dije, algunas personas piensan que la mujer es inferior para entrar al cielo, pero no es así. La Biblia dice que para Dios no hay varón ni hembra. Así dice la Biblia. Somos todos uno en Cristo. Y allá en el cielo, dice la Biblia, en el cielo no habrá varón ni hembra en el sentido de distinción. El evangelio es para las mujeres y para los hombres. Los musulmanes solamente permiten que los hombres entren a orar a las mezquitas. Las mujeres no entran. Si usted ve en imágenes o por televisión, cuando los musulmanes oran a Alá, solamente son hombres. Las mujeres no tienen derecho a orar ni a entrar allá a su templo, a la mezquita. Pero aquí dice la Biblia que los hombres y las mujeres son iguales ante Dios. Todos, todos. Y por eso la Biblia dice que Jesús le ofreció la vida eterna a la mujer también. Y no importa si fuera pecadora. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Se quiere poner de pie? Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Dios quiere que quitemos prejuicios de nuestra mente. Un prejuicio religioso de pensar que solamente Cristo murió por un cierto grupo de personas. Tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. Hace muchos años, cuando empezaron las naciones poderosas a colonizar África, India, América, etcétera, pensaban que los negros eran animales y que tenían un valor inferior. Pero gracias a Dios, porque Dios quitó eso, y varios misioneros vinieron a México y nos hablaron de Cristo. Antes se pensaba que nada más era para los güeros el evangelio. Algunos, no sé si ustedes han ido o han visto, hay todavía personas que están bajitas de estatura. ¿Cómo les llaman a esos? ¿Se sabe cómo les llaman? No son enanos, no es una condición de enanismo. ¿Cómo les llaman a esas personas? ¿Sabe? ¿No sabe? ¿No lo han estudiado? Aparte de mongoles, ¿cómo les llaman los que son chiquitos? Algunos llegan a medir 80 centímetros, 1 metro de altura. Esos algunos están en África. Miren, varias de estas personas tal vez han pensado, no, yo creo que no valgo porque yo soy inferior, por mi color de la piel, por mi estatura, por la forma de mi nariz, de mis ojos. Pero Dios ama a todos. Aquí no es que uno es mejor que otro. Todos somos importantes para Dios. Todos. Y dice la Biblia que en el cielo habrá gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Entonces es importante quitar de nosotros la barrera religiosa, la barrera racial, la barrera económica. La historia de la iglesia nos dice, nos enseña que cuando
los primeros cristianos se convirtieron a Cristo, sufrieron la persecución y les quitaron sus terrenos, sus trabajos y quedaron en la pobreza. Pero ellos no se desanimaron, siguieron a Cristo y con la predicación del Evangelio se convirtieron sus patrones, los dueños de los esclavos. Y en la iglesia se reunían esclavos y libres, se reunían. Por ejemplo, había un señor que tenía 3 esclavos y él se convirtió a Cristo y sus esclavos también iban a la iglesia. Y la Biblia nos enseña que varios de esos esclavos llegaron a ser libres y esos esclavos no tenían nombre, tenían solamente un sobrenombre que les decían: tú te vas a llamar 1, tú te vas a llamar 2, tú te vas a llamar 3, tú 4. Y eso que está en la Biblia. Y varios de ellos llegaron a ser pastores de las iglesias. Entonces, los hombres ricos, hacendados, dueños de negocios, de terrenos, asistían a la iglesia y el pastor era el esclavo, el que había sido esclavo. Se llamaba el hermano cuarto. ¿Cuántos han leído ese nombre en la Biblia? El hermano cuarto. Ahí dice el hermano cuarto. Dice, y aquí me ayuda el hermano Tercio, dice que me ayuda a escribir la carta, el hermano Tercio. Ese era su nombre, porque a lo mejor tenían 2, 3, 4, 5, 6, 7 esclavos. Tú te llamas Tercio, tú eres cuarto. Y todos se llevaban unidos porque se amaban. Y dice, y ninguno decía que era más rico y que otro era menos. No, todos se ayudaban. Fíjense, ya no había esas barreras, porque todos nos amamos. Por eso el apóstol Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, dijo: si viene un hombre pobre y tú lo sientas hasta atrás, y viene un hombre rico, bien vestido, y tú lo sientas hasta adelante, ¿qué estás haciendo? Acepción de personas. Y eso a Dios no le agrada. Todos deben ser tratados por igual, ricos y pobres. Haya ido a la universidad o no haya ido, todos somos iguales. Por eso es que aquí es en la iglesia, normalmente en la iglesia, sí lo hago por respeto y porque pues así lo hago, pero normalmente todos nos decimos hermanos. Así sea doctor en ciencias, hermano. ¿Sí me entiende? Es hermano. El hermano, y así sea el presidente de la República y si es cristiano, el hermano, porque es mi hermano. Nos mantenemos todos como una familia. ¿Sí me entiende? Porque así hay, quitamos esa barrera. Es ingeniero, es abogado, es médico, es contador, sí, pero es mi hermano. Y cuando nos saludamos, Dios le bendiga, hermano, es mi hermano. ¿Me entiende? Quitamos esas barreras, somos hermanos. Y finalmente también barreras de cultura o de idioma. Dios quiere, hermanos, que hablemos de Cristo a otros. Vamos a orar.